en un sitio chico, y que este programa y estas cosas nos permiten abrir la cabeza y abrir el corazón, porque vivimos en un sitio pequeño. Claro. Mira, Puri, ¿con qué persona, con qué silbadores hicieron el programa de radio? ¿Cómo lo hicieron? Con Lino, yo no me acuerdo mucho porque yo no lo llevaba, lo siento, pero nuestro referente en el pueblo era Lino. También se entrevistó el Chicha con Isidro, él podrá decírtelo. Mucho antes de todo este proceso de los contenidos canarios. Es que todo esto, todo esto en educación compensativa. Y 85. Claro. Es que estábamos en el 80. Claro, cuando yo voy a La Gomera, en esa época, que además también vamos a ver a don Isidro, a quien nos habló también de silbo, pero en esa época estábamos muy centrados en lo del Salto del Pastor, y me acuerdo subido encima, en su propia casa, encima de estas ruedas de madera en la que van los cables de Telefónica, y saltaba, y por supuesto, su taller de artesanía, fabricación de chácaras, de tambores, nos interesó mucho por David Guijarro, el artesano que ahora está en La Matanza. Entonces, todo esto ocurre efectivamente años antes de que luego venga Contenidos Canarios y Chicha pase a ser jefe de la oficina insular, y entonces se inicien ese tipo de prácticas, ¿no? Mira, pero era Lino fundamentalmente porque lo teníamos allí, y también las mujeres. Las mujeres silban en Agulo, silbaban entonces, había muchas mujeres que silbaban entonces, y ellas también contribuyeron. Yo no tengo mucha memoria, tengo memoria de pez, pero además es que él lo llevaba, el silbo lo llevaba él, distribuíamos el trabajo, Rogelio, porque era una cosa, claro, hombre. Pero de horas. Yo recuerdo salir de mi casa a las 6 de la mañana y llegar a las 10 de la noche. Trabajábamos. Sí, era vivir. Éramos jóvenes. Sí, Y era vivir por la escuela. La gente, algún día alguien va a tener, que no seamos nosotros, algún día alguien le va a tener que decir a la sociedad canaria lo que cierta generación de enseñantes han dado por esta tierra. Y que nos dejaron, Rogelio. Esta tarde hemos nombrado a compañeros aquí. Chicha, Marino, Marino, y más gente que me apoyó a mí como trabajadora en aquel momento, Carmen Delia, Juan Jesús, toda esta gente, los compañeros que tuvimos que nos apoyaron, porque eran locuras las que hacíamos, que podrían haber salido mal, Rogelio, que podrían haber salido algunas mal. Lo de la lucha canaria. Yo cuenta eso. Uy, he hablado con José Miguel. Teníamos 3 equipos. Uno en Vallermigua, otro en Vallehermoso y otro en Agulo. Pero además de 2 categorías, alevines e infantiles. Al tercer año, cadetes. 3 equipos por pueblo. Y yo los entrenaba. Y cuando nos enfrentábamos, pitaba. Porque claro, no puedes mandar un equipo frente a otro, por más que quieras. Pitaba, pero fue un momento de explosión, de creatividad y de participación. Que en un pueblo como ese, ¿cuántos habitantes? 250, 300 habitantes. Y en una isla con aquellas escuelas esparcidas, surgiera todo el movimiento que surgió de escuela rural, fue alucinante. Es una cosa que a mí me parece extraordinaria ahora cuando la observo desde la distancia y con el tiempo, ¿verdad? Mira, y hay una cosa que hay personas que se empeñan lo ensucian todo. Y si se trata de política, también ensucian la política. Bueno, y además les interesa que la mancha ensucia a todos. Y entonces, yo quiero decir que cuando Marino Alduán pasa a ser viceconsejero de Educación, antes de ser viceconsejero de Educación, ha coordinado un programa como Contenidos Canarios, y antes que eso ha sido maestro escuela y ha trabajado décadas con los aparceros, en las tomateras, en Gran Canaria, con los últimos de la fila, pero un día tiene poder político y lo ejerce. Y entonces dice: vamos a crear un programa de Contenidos Canarios. Y entonces va a La Gomera y don Isidro le dice: el silbo tiene que entrar en la escuela, y Marino Alduán le da la mano y le dice: no sé cómo lo voy a hacer, no sé si la ley lo permite,
pero lo vamos a hacer y voy a poner a gente de mi confianza a trabajar en eso. Y Chicha me llama y Marino me dice, Rogelio, háganlo, ya resolveremos. Y fue difícil de resolver, otro día lo contamos, estuvieron veces un año entero sin cobrar los monitores porque no había un procedimiento jurídico. De hecho, hicimos una cosa que como ya han pasado los delitos prescriben, hicimos una falsedad de documentos. A don Lino le pedimos que hiciera un guión de vídeo sobre un documental, que él lo firmó para poderle pagar. Y a Isidro le pedimos un ensayo educativo que comparara el sistema tradicional de enseñanza. ¿Qué ocurre? Uno tenía que escribir todo eso y mandárselo a firmar para que la consejería dijera, le voy a pagar a este hombre porque me ha hecho un trabajo etnográfico de investigación. Y así se les pagó. Pero yo digo, cuando una persona tiene compromiso con la tierra, con lo que tiene que hacer, y sabe que la ley no estaba prevista para eso, pero habrá que cambiar la ley, y toma iniciativas y nos dice, háganlo, que les vamos a amparar y que vamos a encontrar en el proceso las soluciones. Pues mira, hoy estamos en un día en el que dices, aquellas cosas se hicieron bien, aquellas cosas se hicieron bien, y entonces no todos los políticos, ni todos los albañiles, ni todos los bomberos son corruptos, ni son malos, ni son buenos, sino hay buenos y malos. Hay que querer. Ellos tenían no solamente la experiencia, sino tenían las ganas, la voluntad. ¿Qué es lo que a mí me parece que a veces nos falta en los políticos? Se cagan. Necesitamos políticos que tengan voluntad y que no tengan miedo, coño. Que no tengan miedo a perder la... Que en un pueblo como ese, ¿cuántos habitantes? 250, 300 habitantes. Y en una isla con aquellas escuelas esparcidas, surgiera todo el movimiento que surgió de escuela rural. Fue alucinante, es una cosa que a mí me parece extraordinaria ahora cuando la observo desde la distancia y con el tiempo, ¿verdad? Mira, y hay una cosa que hay personas que se empeñan lo ensucian todo. Y si se trata de política, también ensucian la política. Bueno, y además les interesa que la mancha ensucia a todos. Y entonces, yo quiero decir que cuando Marino Alduán pasa a ser viceconsejero de Educación, antes de ser viceconsejero de Educación, ha coordinado un programa como Contenidos Canarios, y antes que eso ha sido maestro escuela y ha trabajado décadas con los aparceros en las tomateras, en Gran Canaria, con los últimos de la fila, pero un día tiene poder político y lo ejerce. Y entonces dice, vamos a crear un programa de Contenidos Canarios. Y entonces va a La Gomera y don Isidro le dice, el silbo tiene que entrar en la escuela, y Marino Alduán le da la mano y le dice, no sé cómo lo voy a hacer, no sé si la ley lo permite, pero lo vamos a hacer y voy a poner a gente de mi confianza a trabajar en eso. Y Chicha me llama y Marino me dice, Rogelio, háganlo, ya resolveremos. Y fue difícil de resolver, otro día lo contamos, estuvieron veces un año entero sin cobrar los monitores porque no había un procedimiento jurídico. De hecho, hicimos una cosa que como ya han pasado los delitos prescriben, hicimos una falsedad de documentos. A don Lino le pedimos que hiciera un guión de vídeo sobre un documental, que él lo firmó para poderle pagar. Y a Isidro le pedimos un ensayo educativo que comparara el sistema tradicional de enseñanza. ¿Qué ocurre? Uno tenía que escribir todo eso y mandárselo a firmar para que la consejería dijera, le voy a pagar a este hombre porque me ha hecho un trabajo etnográfico de investigación. Y así se les pagó. Pero yo digo, cuando una persona tiene compromiso con la tierra, con lo que tiene que hacer, y sabe que la ley no estaba prevista para eso, pero habrá que cambiar la ley, y toma iniciativas y nos dice, háganlo, que les vamos a amparar y que vamos a encontrar en el proceso las soluciones. Pues mira, hoy estamos en un día en el que dices, aquellas cosas se hicieron bien, aquellas cosas se hicieron bien, y entonces no todos los políticos, ni todos los albañiles, ni todos los bomberos son corruptos, ni son malos, ni son buenos, sino hay buenos y malos. Hay que querer. Ellos tenían no solamente la experiencia, sino tenían las ganas, la voluntad.
¿Qué es lo que a mí me parece que a veces nos falta en los políticos? Se cagan. Necesitamos políticos que tengan voluntad y que no tengan miedo, coño. Que no tengan miedo a perder el asiento. Que no tengan miedo a equivocarse. Porque siempre están esos 4 bobos por fuera, las aves de rapiña, esperando para caerles encima. Pues chicos, uno tiene derecho a equivocarse, pero yo creo que nos falta voluntad política y sobre todo eso, coraje, ¿sabes? Valor. Porque uno se equivoca, pero lo hace, hay que hacer cosas. Alguien tiene que hacerlas, coño. De verdad que yo con este tema me enveneno. Yo me acuerdo cuando leímos estábamos en el colectivo Freinet y leímos, me acuerdo de Toñi Ruiz, leímos en la prensa, leímos una orden que venía de España, de Madrid, y decía, se va a crear un programa de educación compensatoria, lo promovía el PSOE de entonces, y entonces decían, hay personas que quedan al margen del sistema educativo, hay jóvenes que abandonan la escuela antes de terminar la EGB, y decían, el sistema tiene que ofrecerles algo, tutorías de jóvenes. Luego decían, hay zonas rurales repartidas por toda España donde no llega la radio, donde no llega nada, y hay que llevarles una acción educativa, hay que llevarles un centro de recursos. Y ahí estaban ustedes. No había tiza, fue como llegar los Reyes Magos. Cuando llegamos con los libros, yo recuerdo lo de los libros, hacer la biblioteca, teníamos una biblioteca ambulante. Teníamos una biblioteca que iba por las escuelas. Y aquello era una cosa extraordinaria. El proyector, teníamos las películas, la cámara fotográfica, podíamos hacer documentos de los que se estaba trabajando. Fue alucinante, de verdad. Ahora, como la tecnología somos... los jóvenes yo creo que no pueden valorar aquel esfuerzo, no pueden entender en qué momento vivimos. Pero fue extraordinario en aquel momento llegar allí. Es como el caerte de verdad la lotería, que vengan los Reyes Magos cargados, una cosa así. Sí, pero además, fíjate tú, probablemente a ese que fue alcalde de Santa Cruz, Serolo, los Reyes Magos le trajeron una maleta cargada de millones, él sabrá cómo. Pero no, aquí estamos hablando de que los Reyes Magos le llegaron a los chiquillos que estaban fuera de la escuela, a las escuelas unitarias que estaban desamparadas, a las zonas, es decir, que cuando hay voluntad política para llevar la educación y la cultura a aquellos a quienes no les llega. Porque un hijo de maestro, nuestros hijos, mis hijos, pues aunque les fuera medio mal en el colegio, en casa lo tenían. Los llevamos a la villa, que muchísimos de ellos no habían ido, a los museos, a la playa, a jugar un partido de fútbol a otro pueblo, a un encuentro en el juego de bolas, o en la Laguna Grande y tirar cometas. No, de verdad que era una cosa y bien programada. No eran actividades deslavasadas, no era un activismo en sí mismo. Había un engranaje de contenidos y de conseguimiento que se hacía con todos los maestros profesional, y que tenía sentido, coño, que tenía sentido. A ver, Puri, escúchame una cosa. ¿Estamos hablando ahora de estas cosas? No, estamos hablando, claro, es que estamos hablando porque nada es gratuito, ni nada nace por arte de magia, porque lo que se siembra va echando raíces y luego fructifica en modos. Y yo, cuando me veo aquí haciendo un programa para enseñar a Chico Gomero, yo digo, un día tengo que traer a Puri por doble razón. Pero es una vergüenza, porque te diré que yo lo intenté, no sabes, me llagué la boca, Rogelio, me salieron llagas en la boca, pero no pude nunca silbar, digo, me cago en la puñeta, es como una frustración que tengo, ¿no? Bueno, pero escúchame, estate tranquila, mira, tú sabes que estamos colgando, hoy estamos en la sesión 26, pero desde la 1 hasta la 26 son unas cuantas donde estamos dando poquito a poco en pequeñas dosis estrategias que frente a la radio de ustedes, aquí como se nos ve, y como además vamos a poner el vídeo de Teresa, de cómo Teresita se mete los dedos y la vas a ver, y entonces nunca digas, de esta boca no silbaré, nunca digas. Mira, Puri, vamos a hacer una cosa ahora, a ver si todavía tranco a mi hija por ahí, porque me hace muchísima ilusión. Bueno, Puri, además de todo lo que ven aquí e imaginan, además de entrenadora y árbitro de lucha canal y todo eso, es una escritora
de campeonato. Es una escritora que tiene sus libros publicados fuera de España. No, esto a mí me partió el corazón. Este libro me dejó loco. Ay, 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 qué cosa más. Qué bueno. Y yo le dije a Puri, ayer como era el día del libro, silbamos, Lino decía, se puede silbar hasta el Quijote, el aquello es entenderlo. Y entonces yo digo, eso fue una sugerencia. Yo empecé a silbar con los chicos el Quijote en los recreos y entonces con las estrategias que él utilizaba me di cuenta que el lenguaje silbado, como el lenguaje literario, se trabaja. Claro. Se trabaja. Entonces, no, pero esto que es español, es normal. No, es español, pero llevado a unas alturas literarias. Bueno, pues con el silbo se puede hacer algo parecido. Es decir, se puede trabajar, se puede investigar con el silbo y se puede llegar lejos. Y entonces yo digo, vamos a hacerle a Puri, si yo traigo una escritora que nos hable de su vivencia del silbo, que además fue causa para mí de amor a La Gomera, y además podemos silbar alguna de las frases tuyas de tus páginas, pues entonces ya, además, ¿tú lo tienes a mano el libro? ¿Lo tienes a mano? Puedo buscarlo, sí, puedo buscarlo. Búscalo porque, ¿sabes lo que solemos hacer nosotros en las demostraciones con el Quijote? Un Quijote para niños solemos llevar, pero llevamos el libro con el Quijote y entonces una persona elige la frase de la página que quiera. Y entonces luego, el silbador, ponemos un traductor, silbamos, el traductor dice las palabras una por una y la otra persona, desde el libro, las lee una por una para que la gente vea que efectivamente se puede, aunque hay que hacerlo con ciertas precauciones y con ciertas estrategias, que las explicamos además, se puede enviar la literatura de un libro también a través del silbo gomero. No es lo más natural, el silbo gomero no se inventó para eso. Venga, maravilla, espera un segundito.